Muy buenos días, chicos. Entonces vamos a comenzar con la apreciación, ¿cierto? La clase de calidad de imagen. Como ustedes ya saben, la resolución, ¿cierto? La calidad de imagen, nosotros la entendíamos como la fidelidad de una estructura anatómica, ¿ya? Es decir, qué tan real se parece a la estructura anatómica que nosotros estamos observando. Sin embargo, parto de nuevo. La hago cortita. Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver calidad de imagen. Nosotros entendíamos que calidad de imagen era la fidelidad con la que uno representaba cierta estructura anatómica, por ejemplo en rayos, qué tan bien se veía, ¿cierto? Qué tanta resolución espacial tenemos. Sin embargo, en resonancia magnética nosotros tenemos que entender que existe un concepto que se llama tiempo de adquisición, ¿ya? Que es el equilibrio constante el que nosotros buscamos como tecnólogos médicos y básicamente se contrapone a la calidad de imagen, ¿ya? De nada me sirve obtener imágenes de muy alta resolución si finalmente no voy a poder tomarla en un tiempo adecuado. A mayor tiempo de adquisición puedo tomar mejores imágenes, pero lo más probable es que el paciente se mueva, se canse, el examen dure más y genere artefactos de movimiento. Entonces, existen tres conceptos que van a estar asociados al tiempo de adquisición. Primero, y el más importante, el tiempo de repetición, el TR. A mayor TR, a mayor tiempo de repetición, por supuesto que mi secuencia va a durar mucho más. Por otro lado, el número de adquisiciones de fase, que está asociado a la gradiente codificadora de fase, lo que va a hacer es determinar las dimensiones del espacio K. Entre más grande sea mi espacio K, más líneas van a caber. Entonces yo voy a tener que llenar ese espacio K con mayor cantidad de líneas y por ende me voy a demorar mucho más. Y el tercer concepto se llama NEX, que es o promedios, que es la cantidad de veces que yo recojo la señal. A mayor número de adquisiciones, a mayor NEX, por supuesto que la secuencia va a demorar mucho más. Si recojo 2 veces la señal, evidentemente la secuencia va a durar 2 veces más, ¿ya? Entonces el tiempo de adquisición es un elemento que siempre debe estar presente en una exploración y como yo les decía, como un tecnólogo, siempre lo tenemos en consideración, ya sea para no demorarnos tanto y poder atender a todos los pacientes a la hora, para tratar de tener menos artefactos de movimiento, entre otros aspectos, ¿ya? Sin embargo, existe un concepto que es la autopsia virtual y que tiene mucho que ver con la medicina legal, ¿vale? En Chile se hace, pero no es algo totalmente difundido, ¿ya? En lo particular yo solamente he hecho como 3 o 4 autopsias virtuales, ¿ya? Y siempre avalado por otro tecnólogo especialista, no es como que me hayan contratado para eso, ¿ya? Entonces, ¿qué ventaja tenemos en las autopsias virtuales? Es que en este caso el cadáver no se mueve, por ende podemos hacer secuencias súper largas para obtener una mejor resolución espacial, mejor resolución de contraste. Sin embargo, hay ciertos aspectos fisiológicos que no vamos a poder considerar. Por ejemplo, la sangre, no va a haber flujo cardíaco, o sea, latidos cardíacos, no va a haber flujo sanguíneo, no va a haber flujo de líquido cefalorraquídeo, no va a haber movimiento peristáltico, bueno, dependiendo la hora del deceso, pero por lo general no hay. Entonces, eso es bueno, por un lado. Por ejemplo, la secuencia MEDIC que utilizamos en cervical porque tenía menor susceptibilidad a los artefactos de flujo, en este caso no va a ser tan necesaria porque no hay flujo, ¿ya? Entonces, es un aspecto y es un área de la resonancia magnética que está eh, en desarrollo, no hay mucha gente dedicándose a eso, la verdad. Y porque obviamente es caro, si ya una autopsia es caro, imagínense una resonancia magnética, en donde tienen que poner un cadáver para poder hacerlo. Y lo otro es que uniforme radiológico, generalmente la formación de los radiólogos es a partir de personas vivas. Entonces es un área que no está muy desarrollada, por así decirlo, ¿ya? Pero es importante que la conozcan. Entonces, el tiempo de adquisición está determinado, como les dije, el tiempo de repetición, el número de adquisiciones o NEX y el número de adquisiciones en fase. Vamos a ver cada una de ellas.
En este caso el tiempo de repetición, ustedes ya saben que es el intervalo que separa dos excitaciones, es decir, dos pulsos de 90 en una spin echo o dos pulsos alfa en una eco de gradiente, ¿ya? Durante cada TR se llena una línea del espacio K si es una spin echo. Si es una turbo spin echo, vamos a llenar varias líneas del espacio K por cada TR, ¿ya? En este caso acá la imagen que vemos es una secuencia EPI. Entonces podría ser una epidifusión o una haste, ¿ya? ¿Por qué es esto? Porque el llenado es con una línea o con un TR lleno todas las líneas del espacio K, ¿ya? Por otro lado tenemos el número de codificaciones de fase, ¿ya? El número de codificaciones de fase tiene relación con las dimensiones que va a tener el espacio K, ¿ya? Entre más grande sea mi espacio K, es decir, entre más grande sea la dim phase, ¿ya? Más me voy a demorar porque voy a tener que llenar más líneas del espacio K. Y el número de excitaciones, como yo les comentaba, corresponde al número de veces que se llena el espacio K por cada corte, ¿ya? Tenemos distintas imágenes acá. Entonces aquí vemos una imagen de la izquierda con 12 NEX, otra con 24 NEX y a la derecha con 108 NEX, ¿ya? Evidentemente, ¿cuál demoró más? La de 108 NEX. ¿Cuál demoró menos? La de 12 NEX. ¿Cuál se ve mejor? Creo que evidente que la de imagen de la derecha, ¿ya? Entonces, la calidad de imagen depende de cuatro aspectos importantes y por eso yo hago el nexo de la clase con la parte de artefactos, ¿ya? Porque calidad de imagen depende primero de la resolución espacial, también de la resolución de contraste. Lo otro es la cantidad de señal, ¿cierto? Que es la señal ruido. Y finalmente la parte de artefactos que por lo general deterioran nuestra calidad de imagen. Por lo general ya sabemos que existen artefactos de susceptibilidad magnética o de desplazamiento químico que nosotros vamos a utilizar a nuestro favor, ¿ya? Entonces, generalmente se les pasan estos tres primeros y la clase de artefactos quedan como por separado, ¿ya? Sin embargo, acá en este resumen yo las uní para que le haga un poquito más de sentido. Entonces, estos cuatro aspectos son los que determinan la calidad de imagen. Tenemos la resolución espacial, que como ya todos deberíamos saber por el tema de escáner, ¿cierto? Que nos generan, nos piden que podamos definir esto. Es la capacidad que permite determinar la dimensión del menor volumen observables entre dos puntos adyacentes. ¿Qué quiere decir esto? Es como la capacidad que tengo de ver dos puntos como separados en la medida de que yo me voy acercando y voy perdiendo esta resolución espacial. Estos dos puntos, que los voy a ver por separado, después los empiezo a ver como un solo punto, ¿ya? Esa capacidad que tiene un equipo de demostrarte los dos puntos por separados se llama resolución espacial, ¿ya? Y está determinado por el tamaño del voxel, ¿ya? Y obviamente Scanner tiene mucho mejor resolución espacial que resonancia magnética, ¿ya? Sin embargo, resonancia magnética tiene mejor resolución de contraste, ¿ya? Esas son las principales diferencias. Sí, bueno, tío. Pero si estoy grabando. Sí. Entonces, la matriz es la cantidad de píxeles que se van a corregistrar según codificadores de fase y de frecuencia, ¿ya? Si tenemos un FOV de 256, es decir, de 26.6 centímetros, y se emplea un tamaño de matriz de 256 por 256, entonces el píxel es igual a 1 milímetro, ¿ya? Recuerden que el píxel es igual al FOV dividido en la matriz. Ahora, si tenemos un FOV de 128 y el tamaño de la matriz sigue siendo 256 por 256, el tamaño del píxel es de 0.5, por ende tiene mejor resolución, ¿ya? Ahora, si tengo un FOV de 256, pero ahora lo que cambio es la matriz, es decir, disminuyo la matriz, ¿qué es lo que hago? Es que el tamaño del píxel va a aumentar a 2 milímetros, por ende va a tener peor resolución, ¿ya? Entonces, para tener mejor resolución, lo que yo debo hacer es disminuir el FOV o aumentar la matriz,
Repito, para obtener una mejor resolución espacial, lo que debo hacer es disminuir el FOV o aumentar la matriz. ¿Ya? Matrices más grandes están asociadas a una mejor resolución espacial porque el píxel obviamente va a ser mucho más pequeño, por ende voy a poder diferenciar dos estructuras. ¿Ya? Sin embargo, entra el concepto de volumen, porque estamos hablando de que esto es 3D, ¿ya? No solo el píxel, ¿ya? El voxel es la estructura 3D del píxel. Entonces, tenemos el píxel y eso multiplicado por el espesor de corte, ¿ya? El espesor de corte es el slice que yo selecciono con la gradiente codificadora Z, la primera que actúa. Con esa yo determino el espesor de corte, si es de 2 milímetros, de 3 milímetros, de 4 milímetros. Y es lo que me entrega la percepción volumétrica de la información. Todos sabemos que cuando los voxels son muy gruesos, generamos un artefacto que se llama volumen parcial. ¿Y cómo se corrige? Disminuyendo el tamaño del voxel. Es decir, si tengo un grosor de corte de 5 milímetros y tengo artefacto de volumen parcial, tratar de disminuirlo a 2 o a 1 milímetro. ¿Ya? El tamaño del FOV, o sea, el tamaño del píxel, está determinado por el FOV. Por ende, el tamaño del voxel también va a estar determinado por el FOV. ¿Ya? Entonces, el voxel se determina por el tamaño de la matriz y el FOV, que esos van a determinar el píxel, y por el espesor de corte. ¿Se entiende esa parte? El tamaño de la matriz y el tamaño del FOV determinan el píxel, ¿ya? El píxel es una cara del voxel, ¿ya? La otra cara del voxel va a estar determinada por el espesor de corte o slice, ¿ya? Para tener un voxel isotrópico, es decir, que yo lo pueda reconstruir igual que en escáner, en los tres planos, debemos tener que la matriz, si es de 256, el tamaño del slice debe ser de 1, cosa de que todos sus lados tengan las mismas medidas. De ahí viene el nombre, isotrópico. ¿Ya? Si el voxel es un cuadrado perfecto de 1 por 1 por 1 por 1 o de 2 por 2 por 2 por 2, se llama isotrópico y esto me permite poder reconstruirlo en los tres planos. Entonces yo hago solo una adquisición, por ejemplo en un sagital, y luego puedo reconstruir en coronal y en axial. Y me ahorro tiempo, por supuesto. Entonces si mantenemos un FOV constante y cambiamos la matriz, lo único que va a ir cambiando es el tamaño del píxel y por ende el voxel. ¿Ya? Matrices más grandes, recuerden, tendrán un píxel más pequeño, por ende una mejor resolución espacial. Mayor resolución espacial. ¿Ya? ¿Qué más? Si es más pequeño nuestro voxel, tendremos menor contribución a la formación de señal. Es decir, generalmente cuando yo tengo mejor resolución espacial, voy a tener menor cantidad de señal. ¿Por qué? Porque resulta que entre más chicos sean mis píxeles y mis voxeles, voy a poder discriminar dos puntos por separado. Sin embargo, al ser estos píxeles y voxeles más pequeños, voy a tener menor cantidad de protones aportando a mi señal final. ¿Ya? Por ende, voxeles pequeños están asociados a menor cantidad de señal ruido y mayor resolución espacial. Dicho de otra manera, si yo tengo una matriz más grande, trato de usar matrices grandes de 512 o de 1080, lo que voy a hacer es reducir el tamaño del píxel, pero también voy a tener que voy a perder mucha señal. Lamentablemente, para obtener imágenes de alta resolución, como yo aumento la matriz, ¿cierto? Para tener mejor resolución, y me baja tanto la señal, tengo que aumentar las NEX como 6 a 10 veces más. Entonces, es algo a considerar, ¿ya? De estas dos imágenes que vemos acá, ¿cuál tiene mejor resolución espacial? Chicos, exactamente. ¿Y cuál tiene más señal?
Claro. Y si yo les digo que ahora ambas tienen la misma cantidad de señal, ¿ya? Porque aquí tenemos el FOB constante y acá yo le digo, no, la verdad es que ambas tienen la misma cantidad de señal. Necesariamente una tiene que haber durado más que la otra para que tengan la misma señal. Y en este caso, si yo les digo que FOB constante y ambas tienen la misma cantidad de señal, necesariamente la imagen de la derecha tiene que haber durado unas 6 a 7 veces más que la de la izquierda para poder compensar. ¿Vale? Ese tipo son preguntas de prueba. Sí, pues, por supuesto. Entonces, si el voxel es grande, contendrá muchas estructuras y tipos de tejidos en el píxel de la imagen final. Se obtendrá una imagen única y los tejidos serán indistinguibles en lo que llamamos artefacto de volumen parcial. ¿Cómo se corrige el artefacto de volumen parcial? Disminuyendo el grosor de corte. ¿Vale? Entonces, resolución espacial indica el tamaño del píxel, el cual es igual al FOV dividido en el tamaño de la matriz. Resolución en volumen indica la magnitud del voxel, que es igual al tamaño del píxel dividido en el slice. Esa es una segunda ecuación. No es tan utilizada como la primera, pero es importante que la anoten, ¿ya? Por otro lado, si tenemos un slice más grande, obtendremos el volumen parcial. Ya, esto ya lo vimos. Solo viendo estas dos imágenes, ¿cuál tiene un grosor de corte más grueso? ¿Qué dice el resto? Vamos chicos, ¿qué dicen? Ya tenemos a alguien que dijo que es de la izquierda. ¿Alguien piensa lo contrario? ¿O piensan igual? Van a ser tecnólogos de imagen, no se pueden quedar callados frente a una imagen. Imperdonable. Ya, la izquierda tiene un grosor de corte mayor. ¿Por qué? Vamos chicos. ¿Por qué la izquierda? Porque sí. Piensen que esta clase va a quedar grabada para los chicos después. Y en este momento van a quedar aquí esperando que ustedes respondan. ¿Por qué la imagen de la izquierda tiene mayor grosor de corte? Tecnólogos de imagen, no se pueden quedar callados. Borrosidad. No sé si... No es el concepto adecuado. Borrosidad. Pero va por ahí. Exactamente. ¿Quién dijo eso? ¿Cuánto? Ah, ya, Javier. Javier Recabarren, ¿puede ser o no? Ya, genial. Sí, efectivamente, la imagen de la izquierda tiene menor resolución espacial porque el grosor de corte es mucho mayor. ¿Dónde nos damos cuenta? Primero, vemos acá en la imagen de la derecha el cerebelo, donde vemos todas las terminaciones, ¿cierto? Tenemos un mayor detalle de la estructura, del vermis, ¿cierto? Podemos verlo de mejor manera. Sin embargo, a la izquierda no las podemos definir bien. ¿Por qué? Porque tenemos menor resolución espacial. ¿Qué quiere decir? Que acá el grosor de corte es mucho mayor, por ende promedia todas las señales que hay y por ende no me entrega un detalle claro. ¿Se entiende? Hay muchas estructuras dentro del corte.
¿ya? Entonces la de la izquierda tiene artefacto de volumen parcial, mientras que la derecha eh, tiene un grosor de corte mucho más fino. Ahora, ¿cuál secuencia demoró más? Exactamente, o sea, uno no tiene cómo saberlo porque, pero uno asume, ¿cierto? Que si tiene mayor resolución espacial es porque el píxel fue más chico y tuvo menor señal. Entonces, si la izquierda duró 1 minuto, la de la derecha tiene que haber durado 3 minutos, ¿ya? Entonces, nuevamente entra el concepto de tiempo de adquisición, ¿ya? Así que, bien. Entonces, la imagen de la izquierda con menor resolución espacial que la de la derecha, como dijimos. Y aquí tenemos lo que es la resolución ahora de contraste, no de espacial, ¿ya? Entonces, la resolución de contraste describe la diferencia relativa que existen entre dos intensidades de regiones adyacentes, ¿ya? Por ejemplo, acá, este es el mejor gráfico para ver. ¿Cuál tiene mejor resolución de contraste ahora? Si dijimos que la resolución de contraste es la capacidad de determinar dos intensidades que se encuentren adyacentes. Exactamente, porque en el fondo tengo cuatro perfiles de grises en una matriz de 2 por 2, ¿cierto? Mientras que en la de arriba tengo todo gris. Entonces, de hecho, eso no hay contraste, ¿ya? Entonces, eso es el concepto de resolución de contraste. Cada vez que me hablan de resolución de contraste, yo me imagino este gráfico. Digo, son distintas intensidades, distintos niveles de grises, ¿ya? Y la resolución de contraste va a depender de dos aspectos fundamentales, ¿ya? Primero, que van a ser propios de cada tejido, que se llaman parámetros intrínsecos del tejido. Y lo segundo, van a ser aspectos que dependen del operador, del tecnólogo, ¿ya? De eso depende el contraste de una imagen, ya no la resolución espacial. Ojo, ahora la cantidad de grises, si este 1, este 2, etc. Primero, los parámetros intrínsecos van a ser dependientes de cada tejido. La grasa tiene un tejido, un T1 específico, el líquido cefalorraquídeo tiene un T1 específico, los músculos tienen un T2 específico, etc. Otro aspecto es la cantidad de protones. Hay partes del hueso donde no existen protones de hidrógeno, entonces no formamos señal, ¿ya? Las propiedades magnéticas locales, por ejemplo, de que estén asociadas a una prótesis de cadera, que el paciente tenga mucho aire en los intestinos, que van a generar artefactos, el paciente si tiene microhemorragias cerebrales, va a cambiar el contraste, entre otras cosas, ¿ya? Y los movimientos moleculares van a estar asociados a los flujos de sangre, de líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? El peristaltismo, entre otras cosas, pero todo a nivel molecular, ¿ya? La temperatura, por ejemplo, a mayor temperatura, mayor agitación de partículas, ¿ya? Las presiones y otros aspectos que en verdad en la práctica no se ven tanto, ¿ya? Los dos primeros son los más importantes, los T1, T2 y Dp de cada paciente, y las propiedades magnéticas locales, como le decía, el entorno al cual yo esté asociado. Los parámetros accesibles para el operador, en este caso, esto es lo que yo modifico todo el día, todo el día. El TR, TE, el flip angle, ¿cierto? Y medio de contraste. Ya, obviamente el medio de contraste modifica el contraste. Ya, el medio de contraste va a hacer que brillen las estructuras vasculares en T1. El TR y el TE van a modificar los tiempos, perdón, las potenciaciones. TR y TE largo van a ser T2, TR y TE corto va a ser T1 y cuando es un mix vamos a potenciar DP, ¿ya? El flip angle lo que va a hacer es depositar menor cantidad de calor, pero también va a modificar el contraste porque va a hacer que la secuencia sea más corta, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver ciertos parámetros técnicos. ¿Se entendió toda esta parte de qué depende el contraste? De propiedades intrínsecas del tejido y otras que van a ser manipuladas por el tecnólogo médico. Hemos hablado harto ya de lo que es la relación señal-ruido, ¿ya?
Y hay un error muy frecuente que pasa a nivel de colegas incluso, que dicen, toman la relación señal-ruido como solo la cantidad de señal. Y no es así. El nombre lo dice. La relación señal-ruido quiere decir cuánta señal hay por cada cantidad de ruido. Si yo les digo, tengo una señal ruido igual a 1, ojo, tengo una señal ruido igual a 1 y luego tengo una señal ruido igual a 2, ¿cuál tiene mayor cantidad de ruido? Exactamente. Ahora, ¿qué ocurre y cuál es el error que confunden mucho? Que evidentemente la que tiene señal ruido igual a 2 tiene mayor cantidad de ruido que la 1. Sin embargo, también tiene mayor señal. Por eso es que la gente lo confunde. Y dice, no, la que tiene 1 tiene más ruido porque tiene menos señal. No, es una relación. Entonces, si yo sumo el numerador y el denominador, es lo que tengo que considerar. Ya, vamos a ver unos ejemplos más adelante. Entonces, como dice acá, la relación señal-ruido representa la relación entre la amplitud de la señal recibida por la antena y la media de la amplitud del ruido. Es decir, mezcla la cantidad de señal con la cantidad de ruido. La señal ruido va a depender de factores que son fijos, por ejemplo, la intensidad del campo magnético. Si yo tengo un equipo de 1.5 Tesla, no puedo modificar su magnetismo, ¿ya? Sin embargo, si yo tengo un resonador de 3 Tesla o de 7 Tesla, voy a obtener mayor cantidad de ruido. Ahora, es directamente proporcional, pero no quiere decir que en uno de 1.5 a uno de 3 Tesla yo voy a tener el doble de señal. No es así. Se pensaba que iba a ser así, ¿ya? Pero no es así. No es que tenga el doble de señal. ¿Tiene más señal? Sí, pero no tanta como se esperaba, ¿ya? El diseño de la secuencia, por supuesto que en función de cómo yo diseñe mi secuencia, los grosores de corte, todas esas cosas van a determinar mi cantidad de señal ruido. Y las características del tejido, ¿ya? Uno va a tener mayor cantidad de señal ruido en estructuras donde no haya movimiento, ¿cierto? En estructuras donde, no sé, pues, la antena quede bien pegada a la estructura anatómica, que no haya aire entre la antena y el cuerpo, por ejemplo acá al medio. En la cabeza tenemos un ruido medio, sin embargo en el cuerpo, donde las antenas quedan por arriba del cuerpo, hay un espacio de aire, ¿cierto? Hay mayor distancia entre la antena, va a haber una mayor cantidad de ruido porque la antena va a estar recibiendo información de lo que es aire. Las mejores y las que representan menor cantidad de ruido de las antenas son las de superficie. ¿Por qué? Porque en el fondo están pegaditas a la estructura anatómica, es decir, no hay en espacio de aire, ¿ya? Y los factores que dependen del tecnólogo médico son las bobinas que yo utilice, ¿ya? Yo puedo hacer una resonancia de cabeza con una antena de cabeza, o la puedo hacer con una de superficie, o la puedo hacer con una de cuerpo. Evidentemente, si tengo una antena de cabeza, voy a usarla con la de cabeza. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces no vas a tener antenas para cada estructura anatómica y vas a usar las que se llaman multipropósito. Por ejemplo, en hombro o en muñeca, que son antenas que no siempre están en los resonadores, uno tiene que hacerlo con otras antenas, ¿ya? Por ende, eso depende netamente del tecnólogo médico. Y por supuesto que los parámetros de las secuencias que yo voy a utilizar. Por ejemplo, si le pongo más NEX, obviamente voy a tener mayor cantidad de señal. Si modifico el ancho de banda, el tamaño del píxel o del voxel, entre otras cosas. Definimos entonces señal como la información que procede del voltaje que se induce en una antena receptora, ¿ya? El movimiento de precesión en el plano transversal del vector neto de magnetización. En otras palabras, es la cantidad de información que yo recibo en la antena, ¿ya? Eso es señal, ¿ya? Información útil. Por otro lado, vamos a definir que el ruido se representa en la imagen como un patrón granular, ¿ya? Es una variación aleatoria y es información que no me sirve y que deteriora mi calidad de imagen, ¿vale? El ruido puede estar determinado por millones y millones de cosas, ¿ya?
Primero, corrientes eléctricas aleatorias dentro del volumen, ¿ya? Es decir, impulsos nerviosos, también puede ser por movimiento del paciente, un sinfín de otros parámetros, ¿ya? La resistencia en la bobina puede ser que la antena no esté bien instalada y reciba mayor cantidad de ruido, ¿ya? Porque los conectores de la antena estén malos, porque la antena esté viejita y no funcione bien, ¿ya? Pueden ser factores que provengan netamente del paciente, como los decía, el movimiento, la respiración. Pacientes más gorditos tienden a tener mayor ruido. ¿Por qué? Porque un paciente que sea más gordo va a tener una mayor capa lipídica, ¿cierto? Abdominal. Por ende, si yo quiero hacer una estructura de abdomen, o sea, perdón, de columna vertebral, que va a estar por posterior, al ser más gordo, voy a estar alejando mi antena de superficie de la columna vertebral, ¿ya? Entonces voy a estar codificando mucha señal de grasa, ¿cierto? Del perfil lipídico y no de la columna, ¿ya? ¿Qué otros factores provenientes del paciente? Más que nada movimiento. También puede ser que tengan mucho aire dentro de los intestinos que generan interfaces de tejidos que generan ruido. Son valores aleatorios y lamentablemente esto uno no los puede modificar. Más que decirle a tu jefe, oiga, sabe que necesito una antena más nueva, o tratar de que el paciente venga con una preparación intestinal mejor, decirle que no se mueva, etcétera, ¿ya? Este gráfico que está acá es súper importante, ¿ya? Porque nosotros les vamos a preguntar en las pruebas siempre de qué depende cada cosa, de qué depende el grosor de corte, de qué depende el tamaño del píxel, de qué depende el tamaño del voxel. Entonces es súper importante que sepan escribir esto en su mente o lo pueden escribir en un cuaderno, ¿cierto? Pero esta es súper importante. Entonces, por ejemplo, si les pregunto, el píxel depende de, y le voy a poner la matriz, el FOV, y le voy a poner grosor de corte. Ustedes al hacer este gráfico van a decir, ah, no, pues el grosor de corte no tiene nada que ver con el píxel, pues no lo determina. ¿Ya? Entonces, importantísimo aprendérsela. ¿Ya? Entonces esta señal ruido depende de la densidad de los protones, es decir, a mayor protones de hidrógeno, mayor cantidad de señal voy a tener, el volumen del voxel, ¿cierto? El tiempo de repetición y el tiempo de eco, el ángulo de inclinación, todos los valores que yo voy a poder modificar como tecnólogo médico. El tamaño del voxel representa un volumen de tejido, es lo que ya hemos hablado. Voxel más pequeño, menos protones, como vemos acá. Voxel más grande, mayor cantidad de protones, mayor cantidad de señal, pero menor resolución espacial. Esto ya lo hemos conversado. Entonces, el espesor de corte. La señal ruido es linealmente proporcional al slice. Se requiere un menor número de cortes para cubrir el mismo volumen a estudiar. Entonces, si mi espesor de corte es mayor, mi señal ruido va a ser mayor. Sin embargo, como todo lo que yo gano, también tengo que perder algo, lo que voy a perder es la resolución espacial. El tamaño de la matriz se define como el número de píxeles por fila o columna, obviamente si es que no existe interpolación de datos, ¿ya? Y es proporcional a la resolución espacial. Entonces, vamos a ver acá tres imágenes. ¿Cuál tiene cuál tiene una matriz más grande? Si yo le digo que todos los parámetros son iguales, fijémonos solo en la matriz. ¿Cuál tiene mejor matriz? Exactamente. Ahora, ahora nos fijamos solamente en la cantidad de señal. ¿Cuál creen ustedes que tiene mayor cantidad de señal? Exactamente. ¿Y cuál es la que va a elegir el tecnólogo médico? No, la del medio. Porque para qué, en todas o en la gran mayoría puedo diferenciar que esto es un corte axial de cabeza. Supone que ahí está la orejita y la nariz. Entonces el tecnólogo va a elegir una imagen que tenga buena calidad o buena señal ruido, pero que también tenga buena resolución espacial. Los tecnólogos nunca nos vamos a los extremos, salvo que queramos hacer imágenes para mostrarle a los alumnos y cosas así. No sé, ya una matriz bacán. Pero por lo general el tecnólogo médico siempre está buscando este equilibrio entre
Sí, 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 de todas maneras, de todas maneras. Como les decía, esta clase es un poco para cambiar este paradigma de que en resonancia se obtienen imágenes muy bonitas y de resoluciones. De repente no es necesario tener tanta resolución espacial, ¿ya? ¿Para qué? Si al final tú querés ver, no sé, po, un tumor. No es necesario ver el tumor en HD, ¿ya? Los paradigmas en resonancia magnética al aumentar el teslaje eh, tratan de venderte como que puedes ver las cosas en HD, pero para el diagnóstico no es necesario. No, no, hay un equilibrio, ¿ya? Entonces los resonadores de 3 telas cumplen más bien un rol de marketing, de decir como es mejor, se ven mejor las cosas, pero en la práctica no es tan así, no es tan eficiente. Los resonadores de 3 telas, donde sí son eficientes, la angiografía sin contraste y las perfusiones sin contraste. Ahí se ha demostrado una mejor performance, pero dentro de todos los otros exámenes te demoras lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, los radiólogos muchas veces dicen, ¿para qué tanto detalle si yo necesito ver si el ligamento está cortado o no está cortado? No necesito ver las mitocondrias, me dice un radiólogo. ¿Para qué me mostráis las mitocondrias? Si yo con que esté el artefacto de susceptibilidad magnética a mí me basta, ¿para qué más? ¿Me entienden? Así que como tecnólogos nosotros elegimos la imagen del medio, la que tenga buena resolución, o sea, buena matriz y que también tenga buena cantidad de señal. ¿Ya? Por ejemplo, acá vemos dos imágenes. ¿Ya? ¿Cuál se ve mejor? La de la derecha, ¿cierto? La de la izquierda se ve como un poco borrosa, ¿cierto? Con blurring, ¿ya? Pero si yo les digo que la imagen de la derecha dura 3 minutos 40 y la imagen de la izquierda dura 25 segundos, utilizarían también la de la izquierda en algunos casos, como que el paciente esté muy adolorido porque lo operaron recién y no aguante. ¿Se entiende, no? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque si nosotros repitiéramos y apretáramos botones todo el día, haríamos puras imágenes de la derecha, ¿cierto? Que duren 3 minutos 40 total, uno se va a las 8 de la noche igual, ¿me entienden? Y si así una resonancia o si 20, como que te da lo mismo, pero nosotros no somos así, pues no apretamos botones solamente. Nosotros somos los que apretamos los botones en función de lo que se necesite. Somos los mejores apretando botones y somos los únicos que podemos decirte qué botón apretar para cada examen. Hay algo que yo trato de transmitirle a mis alumnos, es que el examen se debe adecuar al paciente, no al paciente al examen. Con esto quiero decir que si el paciente es más pequeño, es más chico, es más gordo, uno tiene que ir cambiando todos los parámetros de FOB para poder lograr un examen diagnóstico. Y lo mismo, si el paciente tiene mucho dolor, eh, no va a aguantar los 3-4 minutos que dure la imagen de la derecha. Imagínate la imagen de la izquierda que dura 25 segundos. Puedes utilizarla, de repente me llegan médicos que me dicen, mira, yo sé que está con mucho dolor, no lo puedo sedar porque lo van a anestesiar, y si yo le doy algún medicamento, después el anestesista no me va a querer dar la anestesia para operarlo de nuevo. Entonces necesito, David, tenéis 3 minutos o 4 minutos para obtener imágenes. Imagínense que en una secuencia que dura 3 minutos, ahora yo tengo que obtener todas las imágenes en 3 minutos. Y obtengo imágenes que quizá de calidad de imagen, ¿cierto? Pueden ser más borrosas, pueden tener un poquito de artefacto de volumen parcial, etcétera. Pero en ambas el neurocirujano va a poder ver la columna y va a ver, por ejemplo, que no está desplazado un segmento vertebral por sobre otro. ¿Ya? En ambas va a saber que no hay un tumor. En ambas va a ver que los cuerpos vertebrales están un poco disminuidos, probablemente por la edad, que tiene un par de hernias, ¿cierto? Unas protrusiones discales. Entonces, como tecnólogo médico no siempre vamos a poder hacer las imágenes de alta resolución. Si tenemos tiempo, si el paciente coopera, ideal. Pero si no, no se va a poder. ¿Ya? Así que eso es importante. ¿Ya? Ahora vamos a mencionar algo que se llama... Dígame. Mm, Es que eso vamos a ver ahora. Pero... no, sí, ahora lo vamos a ver. Como decía, antes que me interrumpieran, existe algo que se llama FOB rectangular, ¿ya? Que está asociado a la resolución de base, ¿ya?
está determinado por el número de píxeles que hay en una dirección de la fase y la matriz, ¿ya? Ahora, ¿qué logramos nosotros con un píxel rectangular? Vamos a crecer en una dimensión, como vemos acá, ¿ya? Estamos creciendo en un sentido, ¿ya? Al crecer en un sentido, voy a poder tener mayor cantidad de protones aportando a mi señal, ¿ya? Entonces, hacer un FOV rectangular me permite ganar señal. Sin embargo, yo pierdo un poco de resolución, porque en el fondo estoy haciendo que el voxel sea más grande, el píxel sea más grande, ¿ya? Entonces, es una estrategia que se conviene utilizar, pero hasta cierto punto, ¿ya? Entonces, mayor resolución de base es si el tamaño del píxel es mucho menor. Entonces, ¿qué ocurre? Si duplicamos el tamaño de la matriz, la relación señal-ruido va a caer en una cuarta parte. Ya, importante. Si yo duplico el tamaño de la matriz, la señal-ruido va a caer en una cuarta parte. Por ende, para poder mantener la cantidad de señal, lo que voy a hacer yo es tener que aumentar las NECs a 4 veces. Por ende, la señal va a tener que disminuir. O sea, el tiempo va a aumentar a 4 veces más para mantener la misma cantidad. Entonces surge este que es el concepto de resolución de base, que no es nada más ni nada menos que el número de codificaciones de fase que vamos a tener en la formación de imagen y está asociada a la matriz. Un mayor número de codificaciones de fase, es decir, si mi píxel es más grande en un sentido, vamos a tener mayor matriz y en total mayor resolución espacial, pero mala señal ruido, ¿ya? Entonces es directamente proporcional al tamaño del píxel, ¿ya? Píxel o el voxel chico, menor señal ruido, es lo que hemos dicho antes. Entonces, ¿para qué me sirve esto, profe? Que no entiendo nada. El píxel cuadrado permite ganar resolución en un sentido, ¿ya? Y vamos a ganar señal, pero vamos a perder resolución espacial, ¿ya? Vamos a ver acá estas tres imágenes. Todas tienen distintas matrices, ¿ya? Una de 128, una de 256 y una de 512. ¿Cuál tiene menor señal? Bueno, aquí lo dice, la que tiene menor señal es la de la derecha. Pero ¿cuál tiene mayor resolución espacial? La de la derecha también. Sin embargo, como tecnólogo siempre vamos a utilizar la al medio, la que busque el equilibrio. Siempre y cuando estos sean FOV constantes, ¿ya? Y aquí entra este concepto de lo que son las matrices, ¿ya? Y vamos a ver que cambiamos los FOV. Más abajo creo que las tengo acá, ya. Súper. Entonces, primero, ¿cuál de estas imágenes no es diagnóstica? O sea, claro, mira, las que están, como les digo, las que más se utilizan son de 320, 384. 512 hay, sí, sí hay. Probablemente 3 Tesla lo usen de 512. Y en contexto de sistema, de clínicas, en donde podéis demorarte lo que tú queráis, sí, probablemente se pueden usar de 512. No, no es que sea, que nunca se haga, ¿se entiende? Pero al menos en mi experiencia, las que yo más uso son las de 384. Si el paciente no coopera, qué sé yo, 320. Ahora, si ya estas de acá al lado de 128 y 256, la hago solo cuando hay neurocirujanos o radiólogos que me piden, oye, en verdad no coopera, ¿ya? Porque si yo les mando esta y no le pongo que el paciente no cooperaba, van a decir, ¿y por qué hiciste esto, David? ¿Me entienden? Entonces la más utilizada, al menos por mí, 384. Quizás Yuri o Alejandro, que trabajan en otros resonadores, pueden usar más la de 512. Lo que sí les puedo decir es que la de 1024 no tiene ni un sentido hacerla. Te voy a demorar 2 veces más para obtener la misma imagen prácticamente. Estamos claros que no es la misma imagen, pero para el radiólogo va a ser igual. De hecho, tú le puedes mostrar imágenes al radiólogo y si no es por esta de 128 probablemente ni se dan cuenta. ¿Entiendes? Obvio que hay radiólogos secos que se dan cuenta, pero por lo general no. ¿Ya? Entonces, ¿cómo mejoramos la señal ruido? Primero aumentando el FOV, por tanto aumenta el tamaño del píxel, pero perdemos resolución espacial.
aumentando el slice, ¿cierto? El grosor de corte. A mayor grosor de corte, mayor protones, mayor cantidad de imágenes, pero vamos a tener volumen parcial. Y aumentar el número de excitaciones, pero aumentará el tiempo de exploración al doble. ¿Ya? Entonces lo que uno hace es preservar el tamaño del voxel, es decir, uno empieza a jugar con un poquito de cada parámetro, cosa que no se note. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la resolución de fase. Prolongamos el voxel, ¿cierto? En un sentido, ¿ya? Para obtener mayor señal. Por ejemplo, acá tenemos un voxel de 256 por 256, que es cuadradito perfecto. ¿Ya? Es un cuadrado. Tenemos esto. Ahora, lo que nosotros hacemos acá es cambiar la dirección del voxel, ¿ya? Y aquí es al 75, sería 256 por 192. Más al lado tenemos 256 por 128. Y más acá a la derecha tenemos 256 por 64. Es decir, lo que hacemos es acortar en un sentido el voxel. ¿Ya? ¿Cuál se ve mejor? La de la izquierda, ¿cierto? Sin embargo, al 75%, si yo le muestro solamente las imágenes, olvídense de los parámetros. En la práctica uno podría darse cuenta que una imagen es mejor que la otra, probablemente no. ¿Ya? Esta tiene un poquito de ruido, pero en el fondo las dos son buenas. Una duró 3 minutos y la otra duró 2 minutos 15. O sea, me ahorré 45 segundos. Pero ahora si yo me paso para el otro lado, ¿cierto? Menores a 50, ya se nota derechamente que se pierde la calidad de imagen. Entonces, súper importante, y esto nadie se los va a decir, porque esto es algo que se aprende en la práctica, esto no sale en la teoría. Cuando uno usa FOV rectangulares, no tiene que bajar del 60%. ¿Ya? Es decir, tendríamos que estar por acá. Cuando yo bajo del 60% ya se nota demasiado. Demasiado se nota. Entonces los FOV rectangulares son útiles, pero hasta cierto punto. Y el valor crítico, la práctica es del 60%. Si yo bajo del 60% ya se empieza a ver demasiado borroso y ya no hay diagnóstico. Yo por lo general uso hasta el 70%. Y si estoy muy urgido por otros parámetros, porque ya no le puedo dar más señal, uso al 60%. Pero por lo general al 70% yo ando re bien. 75-70%. La compañera tenía una duda respecto al voxel rectangular. ¿No? Ya. Entonces, ahora vamos a ver la relación que existe entre la señal ruido y el TR. Un voxel rectangular, que es lo que acabamos de ver, da mayor cantidad de señal, pero pierde resolución espacial. Lo hemos explicado 1.000.000 de veces. ¿Ya? Entonces, recordar que uno puede leer parte del FOV face, por ejemplo, en una muñeca o en un codo, no vamos a codificar todo el FOV porque tienen una estructura más bien alargada o longitudinal en un sentido. ¿Ya? Por ende, esto se utiliza mucho en tobillo, en cuello y en muñecas, o en huesos largos. ¿Ya? Entonces en este cuadro vemos cómo el FOV face se mantiene y se sacrifica la resolución de fase. ¿Ya? Por ejemplo, al 100, al 100, al 100 va a ser una matriz de 256 por 1 por 1. Sin embargo, cuando yo sacrifico la resolución del FOV face, voy a tener una matriz que va a ser rectangular, pero voy a obtener mayor señal. Voy a tener 0.33 más de señal. Si sacrifico al 50, voy a tener 2 de señal y al 25, 4 más de señal. Voy a tener mucho mayor señal. Sin embargo, como yo les dije, estamos sacrificando tanto la resolución a veces que obtener tanta señal no es adecuado. Entonces el límite es de 60%. Nunca sacrificar más del 60% del FOV face. ¿Ya? Porque si no perdemos resolución de espacial. Y se ve horrible, con mucho blurring. ¿Ya? Al disminuir la resolución de fase, reduce la calidad de imagen, pero también reduce la exploración, que eso es lo que nosotros buscamos. Aumenta el tamaño del píxel y aumenta la cantidad de señal ruido. O sea, reducir el FOV face en realidad es algo súper bueno porque me da señal,
me aumenta el tamaño del píxel y reduzco tiempo. ¿Cuál es la única desventaja? Que se pierde un poquito de calidad de imagen, ¿ya? Entonces la señal ruido con el TR. Un TR largo permite una recuperación completa del vector de magnetización longitudinal y por ende mayor señal ruido. Si se emplea un TR corto no se logra toda una recuperación completa, lo cual genera una menor señal, ¿ya? Lo mismo con la relación ruido con el tiempo de eco. El tiempo de eco determina la caída o pérdida de magnetización transversal, ¿ya? Mientras mayor es el tiempo de eco, mayor es la pérdida de señal y es decir, hay una menor señal ruido, ¿ya? Evidentemente esto llega hasta cierto nivel porque después se empieza a descomponer, ¿vale? Entonces es inversamente proporcional. Ahora, la señal ruido, aquí me faltó poner una N, no sé por qué, con el flip angle. La relación que existe es que sabemos que en las secuencias spin echo y turbo spin echo se usan ángulos de 90, ¿ya? Pero en las secuencias eco de gradiente se usan ángulos alfa menores a 90. Entonces solamente una parte de la longitudinal se desplaza al plano transversal, por ende la señal será menor. Un flip angle mayor, es decir, cercano a 90, va a permitir que se recomponga el vector de magnetización longitudinal por completo. Sin embargo, si yo utilizo un flip angle de 15, por ejemplo, la recomposición del vector de magnetización longitudinal va a ser mucho menor y por ende voy a tener menor señal. También la señal ruido de las NECs es súper obvia. A mayor NECs, mayor señal. Y es un gráfico creciente como lo vemos acá. Como les decía, mayor cantidad de NECs, mayor tiempo de adquisición. No hay otra, pues si en el fondo recojo 2 veces la señal, voy a demorar 2 veces más y así sucesivamente de manera exponencial. La señal ruido y el ancho de banda. La reducción de la banda de recepción hace que el muestreo se excluya en las altas frecuencias, ¿ya? Es decir, entre más disminuya el ancho de banda, mayor señal voy a tener, pero hasta cierto límite. ¿Y cuál es el límite o qué determina el límite? El teorema de Shannon y Nyquist, que quiere decir que es 2 veces la raíz cuadrada de la tasa de muestreo y un factor exponencial, ¿ya? Pero básicamente es esto. Cuando uno achica el bandwidth, lo que hace es eliminar las frecuencias más altas que generan mayor dispersión, ¿ya? Por ende, vamos a tener frecuencias de mayor señal. Sin embargo, ¿qué pasa si yo achico y empiezo a achicar tanto mi ancho de banda? Después voy a estar considerando solo un factor y la otra parte que igual me aportaba señal, no la voy a estar considerando. Entonces el ancho de banda se disminuye para obtener mayor señal hasta cierto punto. ¿Qué determina ese punto? El teorema de Shannon y Nyquist, ¿ya? Si yo tengo un mayor ancho de banda, voy a estar considerando todo lo que yo recibo y por ende voy a tener mayor ruido, ¿ya? Que se llama ruido blanco. La señal ruido y el FOV. Si mantenemos constante la matriz, ojo, si yo aumento el FOV, voy a aumentar el tamaño del píxel, por ende voy a aumentar la señal ruido. Entonces son directamente proporcionales el FOV y la señal ruido. Ahora, ¿qué ocurre? Que al aumentar el tamaño del píxel voy a perder resolución espacial, ¿vale? Entonces, señal ruido es proporcional al FOV, donde mayor FOV, menor cantidad de artefactos de solapamiento y menor resolución espacial. ¿Cuál tiene de estas dos imágenes tiene un píxel más pequeño? Ah, ya, exacto. Pero ¿cuál tiene un FOV más grande? Eso estoy preguntando yo ahora. La de la derecha. Entonces, anoten esto. Entre más grande sea el FOV, más chica se va a ver mi estructura. ¿Me entienden? Entonces, yo puedo decir, oye, pero si el FOV me da más señal, entonces hago todas las imágenes con harto FOV nomás, po, ¿cierto? Pero ¿qué voy a ver? Voy a perder resolución espacial. Porque para poder ver esta imagen de la derecha, igual que la de la izquierda, voy a tener que aumentar el tamaño del zoom y de hecho aquí el equipo ya no me permite hacer más zoom. ¿Ven? Entonces, ¿cuál tiene FOV más grande? La de la derecha. Al tener FOV más grande va a tener mayor señal, pero menor resolución. ¿Ya? En cambio, la de la izquierda, sí tengo un FOV más pequeño y puedo ver
mejor el detalle, ¿ya? Entre FOV más grande, más pequeña se ve una estructura. Aquí lo mismo, el tamaño va disminuyendo en función de cuánto aumenta el FOV, ¿ya? Y aquí vemos que una es de 256 y la otra es de 350. Entonces, por ejemplo, si estamos estudiando un abdomen con un FOV de 350 y queremos ver el páncreas, ponemos un FOV de 30, ¿ya? Obviamente la resolución va a disminuir, pero debemos compensar disminuyendo el tamaño de matriz, ¿ya? La señal ruido y la bobina receptora. Algo les había comentado yo que, por ejemplo, acá vamos a ver dos fantomas, ¿cierto? Uno que está en una antena bien chiquitita, ¿cierto? Acorde a la estructura anatómica. Y por otro lado vemos una antena que es como de abdomen, ¿cierto? En donde hay mucho aire entre el objeto y la antena, ¿ya? ¿Cuál va a tener más ruido? ¿Cuál creen ustedes que va a tener más ruido? Exactamente. Entonces miren, aquí nosotros codificamos en rojo la cantidad de ruido, ¿ya? Entonces vemos acá mayor cantidad de ruido en un sentido y mayor cantidad de ruido en este otro sentido, ¿ya? Entonces lo ideal es que la antena esté lo más pegadito a la estructura anatómica. Ojo, vamos a ver en bioseguridad que no tiene que estar en contacto directo, ¿ya? Porque pueden generar quemaduras. Tiene que haber al menos 1 centímetro de separación. Por eso nosotros le pedimos que se pongan una bata, ¿ya? Para que no esté en contacto directo con la piel. ¿Por qué? Porque la persona puede transpirar y esa humedad puede generar bucles de corriente y generar quemaduras, ¿ya? Entonces tiene que estar al menos con una bata de algodón, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante en bioseguridad, ¿ya? Entonces, una antena pequeña tendrá mayor sensibilidad para una estructura pequeña. La relación señal-ruido es inversamente proporcional al tamaño de la antena, es lo que les acabo de explicar, ¿ya? Esto se lo tienen que aprender para la solemne 2. Pero así como un tatuaje en el abdomen, lo mismo. Es que el brazo es muy pequeño, sí, es muy pequeño. En el codo tiene que ir el píxel igual al FOV dividido en la matriz y la ecuación del árbol, que son como en una en cada codo. Y acá en el abdomen, así como estilo, ¿cómo se llama este? DJ Méndez, que se tatúa así como el abdomen, tienen que tatuarse esto. ¿Por qué? Porque en las preguntas de la Solemne 2, ya en el ítem de calidad de imagen, lo que más vamos a ver son preguntas de esto. Si subo esto otro, ¿qué pasa con esto? Que si subo el TR. Y esto es una tabla, ya es todo lo que acabamos de mencionar, ya. Este es el resumen y esto es, pero lo más sagrado de esta clase, ya. Así que más que explicárselo, como ya lo acabo de hacer, se lo tienen que memorizar, ya. Entonces, eso, si yo le pregunto qué pasa si aumento el TE, disminuye la señal ruido. ¿Qué pasa si disminuye el grosor de corte? Disminuye la señal ruido. Y así sucesivamente, ¿ya? Así que esto, no, pero tienen que saber sí o sí. Y finalmente el tercer aspecto, que es la clase de artefactos, ¿ya? Vamos a ver que los artefactos, como dijimos, son variaciones de la intensidad de la señal que no corresponden a lo que existe realmente ahí. Y tienen un factor común en el deterioro de la calidad de imagen. Sin embargo, nosotros vamos a poder utilizar algunos artefactos para nuestro beneficio, para poder hacer el diagnóstico. Hay muchas formas de clasificar los artefactos según la literatura, ¿ya? Hay unos que lo atribuyen solamente a la técnica, otros al paciente, ¿ya? En este caso yo le hago la clasificación que más se ve en los libros que van a leer probablemente ahora en español, ¿ya? En inglés y en alemán hay clasificaciones diferentes y ninguna es mejor que otra, solo son diferentes, ¿ya? Entonces vamos a mencionarles que existen 3 tipos de artefactos o 3 clasificaciones. Unas que son propias del tejido, ¿ya? De la composición. Otra, la segunda, que es de movimiento, que es como la más fácil de identificar. Y tercero, que es de la técnica, que de repente cuesta un poquito más, ¿ya? Entonces, del tejido vamos a hablar del desplazamiento químico, de la susceptibilidad magnética, el punto de rebote de NIR y el efecto dieléctrico. Los que más me interesan es que se sepan los dos primeros. El punto de rebote y el efecto dieléctrico se dan en 3 teslas, ¿ya? Y 7 incluso, ¿ya? Y no lo van a ver en la práctica,
¿ya? Porque la mayoría de sus campos clínicos van a ser resonadores de 3 teslas. Pero el efecto dieléctrico, por ejemplo, es una banda hipointensa que se ve principalmente en abdómenes, ¿ya? ¿Y cómo se corrige? Con unas mantas que son correctoras de artefactos dieléctricos, ¿ya? Entonces, vamos a partir mencionando el desplazamiento químico, como ya lo hemos visto en muchas clases. Vamos a ver que el desplazamiento químico es un fenómeno en donde el agua y la grasa procesan a distintas frecuencias en función de su grado de apantallamiento o shielding. Este orden de diferencia de frecuencias está del orden de los 3,4 o 3,5 partes por millón a cualquier teslaje y 224 Hz a 1.5 Tesla, ¿ya? Esto es obviamente en una estructura que tenga agua y grasa, podrán estar en fase, en desfase o en un grado intermedio, ¿ya? Cuando están en fase se juntan las dos frecuencias, cuando están en fuera de fase estas se encuentran en sentidos opuestos, ¿ya? A partir de esto vamos a hablar del fenómeno de desplazamiento químico de segundo orden, que es el delineado en tinta china, y que me va a poder permitir determinar cuándo un elemento, ¿cierto? Un órgano va a estar compuesto de grasa y de agua al mismo tiempo, o solo de agua, o solo de grasa. ¿Ya? Esto ya lo sabemos ya. ¿No? Por otro lado tenemos lo que es la susceptibilidad magnética, ¿ya? En donde vemos que existe una interacción entre el magnetismo y una estructura, por ejemplo, estados de desoxigenación de la materia, o sea, de la sangre, perdón, como la hemosiderina. También vamos a ver artefactos de susceptibilidad magnética por brackets, ciertos frenillos o prótesis, en donde son elementos metálicos, de titanio principalmente, que van a distorsionar todo el campo magnético principal. Por ende va a haber un error en las codificaciones de frecuencia y de fase y va a ser traducido como imágenes hipo e hiperintensas en el plano de nuestra adquisición. El diamagnetismo es una pequeña o casi nula reacción frente al campo magnético y que sea principalmente en el músculo, ¿ya? O en el hueso a nivel del calcio, ¿ya? Paramagnetismo, esto ya lo hemos visto. Por ejemplo, acá vemos artefactos de susceptibilidad magnética a nivel de las porciones petrosas en una secuencia T2 eco de gradiente. Esto es normal, ya recuerden que en las celdillas mastoideas hay mucha interfaz de tejido, aire, líquido, hueso, aire, hueso, aire, hueso, aire, hueso, que corresponden a la celdilla mastoidea. Por ende hay una gran variedad de interfaz y eso genera este artefacto de susceptibilidad magnética, ¿vale? Se da muy frecuentemente acá, ¿ya? Es casi normal, por así decirlo. Por otro lado, también podemos aprovechar este efecto en las secuencias eco de gradiente, lo mismo, una T2 normal y una T2 estrella 3D que se llama SWAI o SWAN, para ver estos artefactos de inhomogeneidad de campo de susceptibilidad. Recuerden, la sangre a medida que va perdiendo su oxigenación se va haciendo más paramagnética. ¿Ya? Al hacerse más paramagnética, lo que va a hacer es interactuar mayor con la materia, de mayor forma con la materia, y por ende va a generar un artefacto que se traduce en una mancha o una lesión hipointensa. Entonces, no todos los artefactos van a ser malos, por así decirlo. ¿Ya? Esto es lo que le acabo de mencionar. ¿Ya? Las secuencias spin-eco, como las que vemos acá a la izquierda, una T1 y una T2, corrigen los artefactos de susceptibilidad magnética. Por ende, no vamos a ver los artefactos como los vemos en las eco de gradiente. ¿Ya? Por ende, siempre en un estudio de cerebro tiene que haber una secuencia eco de gradiente. Siempre. Si ustedes hacen una secuencia un protocolo de cerebro y no tiene una secuencia eco de gradiente, no es informable y no es un protocolo bien hecho, ¿ya? También hay algunos tumores o estados de desoxigenación severo como la hemosiderina que generan artefactos mucho más groseros en el plano de la imagen y se van a ver manchas hipointensas como acá, ¿ya? O sea, este artefacto es súper grosero, ¿ya? Es súper evidente que hay un artefacto de susceptibilidad magnética. Eso. Después tenemos los artefactos que son de movimiento y los vamos a subclasificar en dos: periódicos o no periódicos.
Por ejemplo, periódicos, el pulso, ¿cierto? Que va a depender del ciclo cardíaco y la respiración. Ojo, la respiración nosotros la vamos a considerar como periódico, porque en teoría todas las respiraciones son iguales, ¿ya? Sin embargo, hay otros autores que clasifican la respiración como no periódico, asumiendo que no todas las respiraciones son iguales, es decir, que a veces toman más aire, a veces toman menos aire, etcétera, o que a veces tosen, entonces las consideran como no periódicos. Sin embargo, nosotros y para efectos de prueba, vamos a considerar que la respiración es un fenómeno periódico. ¿Cuál consideramos un movimiento no periódico? El peristaltismo, ya el movimiento intestinal, porque es aleatorio, no depende de nosotros, ¿ya? No obstante, le hago el alcance que en algunos estudios de enteroresonancia, que es el estudio intestinal, nosotros administramos buscapina, que es un medicamento para que no haya peristaltismo por unos minutos, ¿ya? Entonces se puede corregir, pero no le va a mandar administrando buscapina a todos los estudios, ¿cierto? Solo para los estudios intestinales. Entonces, periódico, el de pulso, el de respiración, el latido cardíaco, ¿cierto? Y no periódicos, el peristaltismo, ¿ya? Entonces, respecto a los movimientos periódicos, la pulsatividad de la aorta es capaz de generar un eco, dado que cuando tenemos un TR, lo codificamos en una posición y al próximo TR va a estar en otra posición, ¿ya? Entonces, es muy frecuente ver que la aorta, si el estudio no se hace gatillado, ¿cierto? Con el ciclo cardíaco, siempre va a dar artefactos, siempre, 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 siempre. Y lo que vemos en la imagen es esto. En este caso ya no es la aorta, sino que es el líquido cefalorraquídeo. Vemos aquí, este que es el original, ¿cierto? Y acá adelante vemos otro. Y probablemente más adelante, que no lo veo yo al menos, este otro artefacto de pulso líquido cefalorraquídeo. Entre más rápido sea el pulso, más espaciada será la distancia entre ellos. Si es un movimiento lento, vamos a ver que están menos espaciados, ¿ya? Como ya les hemos mencionado en muchas ocasiones, la secuencia MEDIC o MERGE compensa el movimiento del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? A nivel de cervical principalmente. Luego tenemos los movimientos no periódicos, que son imágenes fantasmagóricas, se llama ghosting, del inglés ghost, y son discretas, o sea, no son discretas, perdón, sino que es una imagen que se propaga ampliamente en la dirección de la fase. Y se ven así. STIR es muy buena para saturar en FOV grandes, pero se notan mucho los artefactos de peristaltismo. En STIR se notan mucho, 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 mucho. Más que en otras secuencias. Y se ven como eso, se ven como que los intestinos se ven por fuera de la cavidad abdominal. Es un artefacto que finalmente uno aprende a convivir con ellos porque si bien existe, lo que me interesa en STIR es ver si algo satura grasa o no, o es edema, ¿ya? De la técnica, artefactos de la técnica tenemos volumen parcial, aliasing, GIF, Nyquist, Cyper y Data, entre muchos otros más. La verdad es que hay libros llenos de artefactos. El de volumen parcial nosotros ya lo hemos visto, lo vimos anteriormente, en donde por ejemplo acá no podemos diferenciar pares craneales, solo vemos uno, ¿cierto? Debido a que el grosor de corte es muy grueso. Entonces utilizamos esta secuencia que se llama CIS, ¿cierto? Con un grosor de corte de 0,6 milímetros, en donde nos permite sí diferenciar claramente que son dos pares craneales, ¿ya? Lo mismo acá. Al disminuir el grosor de corte puedo diferenciar mejor el nervio, el vestíbulo coclear. Sin embargo, aquí el colega en este caso disminuyó el grosor de corte, pero no se dio cuenta de la señal. Entonces por eso está más ruidosa, ¿ya? Aliasing, ¿ya? Aliasing se debe a un sampleo o codificación incorrecta de las frecuencias y se da principalmente cuando una estructura anatómica es más grande que el FOB, ¿ya? Y también tenemos el wrap around, que es un tipo de aliasing, ¿ya? Para estos fines prácticos, aliasing y wrap around para ustedes va a ser prácticamente iguales. Después les vamos a enseñar cómo diferenciarlo, ¿ya? Y básicamente ocurre cuando la dimensión del objeto en dirección de la fase supera el tamaño del objeto, al tamaño del FOB.
Ahí está mal eso. Es el tamaño del FOB. Es decir, si tenemos 100 codificaciones, la 101 se va a poner en el número 1. Se repite. ¿Ya? No solo incluye el FOB, sino que todo el plano. Y más que expresárselos como a qué se debe, ¿cierto? Básicamente es porque la estructura es más grande que el FOB. Vamos a ver imágenes más adelante, que es cuando lo que está delante se ve por atrás y lo que está a la derecha se ve por la izquierda. Eso es el artefacto de aliasing o wrap around. ¿Ya? Luego vamos a ver el artefacto de GIFs, que es algo que van a tener que aprender a vivir con ellos, porque si bien existe, no es tan terrible, la verdad, no genera más, no es para repetir una secuencia o algo. Y GIFs son bandas periódicas paralelas en las interfaces de tejidos. Son estas líneas que vemos acá, hiperintensas o hipointensas, y se debe a que hay una interfaz de aire, ¿cierto? Después tenemos el cuero cabelludo, que es tejido, ¿cierto? Parénquima. Luego tenemos hueso, luego tenemos aire de nuevo, luego tenemos las capas meningias, después tenemos líquido cefalorraquídeo, aire de nuevo, después tenemos la parte del parénquima del cerebro, y luego tenemos un poquito más de líquido acá por una lesión que tiene. Entonces cuando hay muchas interfaces, se genera este artefacto que se llama GIFs, ¿ya? Es sutil, pero existe, y en la práctica nadie lo corrige porque no representa mayor problema, ¿ya? Y se produce por un error en las transformadas de Fourier, ¿ya? Pero lo que lo produce básicamente son las interfaces altas y bajas que hay. Por ejemplo, hueso-aire, ¿ya? Se corrige aumentando la matriz, pero obviamente tú vas a tener que aumentar el tiempo. Entonces, como que uno aprende a vivir con ese artefacto sutil, ¿ya? Después vamos a ver los artefactos de errores de datos. Y aquí entramos en una zona súper ambigua, porque si te salen estas imágenes, tú se las puedes atribuir a muchas cosas, ¿ya? Entonces, como que se les clasificó como error de datos. Puede ser porque la antena esté mal conectada, porque hay un error en el espacio K. Por ejemplo, acá vemos que existe una pequeña mancha en el espacio K que repercutió en toda la imagen, ¿ya? Entonces, estos errores de data pueden ser errores en la codificación del espacio K, puede ser porque la antena esté mal conectada, puede ser que haya un cruce de radiofrecuencias parásitas externas, por ejemplo, que la puerta del resonador esté abierta y justo tú estás hablando por teléfono, esas radiofrecuencias de tu teléfono se filtraron y las detectó la antena y generó este artefacto, ¿ya? Entonces son súper amplios. Aquí lo mismo. Esto es una cremallera, ¿cierto? Producto de una radiofrecuencia parásita. ¿Cómo se corrigen? Las bandas de cremallera también se llaman spike, ojo, estas que son así, ¿ya? Que es como un cierre de una chaqueta, ¿ya? Por eso se llama cremallera. Estas se corrigen, obviamente repitiendo la secuencia, pero cambiando el contexto, es decir, cerrando bien la puerta, asegurando de que nadie esté con un teléfono celular, desconectando y conectando la antena y repetir solamente, no hay mucho más que hacer, ¿ya? El crosstalk, que es distinto, o solapamiento de corte, es cuando se toman dos adquisiciones al mismo tiempo. Por ejemplo, acá vemos un corte coronal de pelvis, ¿ya? Que es una resonancia fetal. Sin embargo, vemos una imagen hipointensa de superior a inferior y también una hipointensa de derecha a izquierda. Y es porque los dos cortes ocurrieron al mismo tiempo. Se cruzaron esas radiofrecuencias y se anularon. Entonces, ¿cómo puedo yo corregir el artefacto de crosstalk? Ojo que esto es pregunta de prueba. Primero, hacer las adquisiciones por separado, es decir, hacer el coronal, después hacer el sagital y después hacer el axial. Eso se llama excitación intercalada. Y lo otro es separarlas en el tiempo, separar el gap de un 20 a un 30%. Son las dos formas que nosotros tenemos para corregir el artefacto de crosstalk. ¿Ya? Dejar un gap de al menos un 20-30% para que no se crucen, o en su defecto adquirirlas por separado, ¿ya? Y como les mencioné, el artefacto dieléctrico es un artefacto que sea propio en 3 telas, lo mismo que el punto de rebote, y que por ahora no me interesa más que sepan que
se dan en 3 Tesla. Cuando ya manejemos todo lo que respecta a 1.5 Tesla, nos podemos lanzar a, a 3 Tesla, ¿ya? Pero el efecto dieléctrico y el punto de rebote se dan en 3 Tesla y con eso me basta. Y eso sería, pues chicos, ¿alguien tiene alguna duda, consulta respecto a esta clase? Ya, súper. Entonces voy a dejar de compartir acá para terminar el video.